Señal directa. Buenas tardes al público de Canal 44. Un gusto estar nuevamente con ustedes. El lunes de esta semana murió Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi inició un proceso de derechización en Italia que ha venido conduciéndose hacia una deriva cada vez más radical. Ya no podemos hablar simplemente de la ultraderecha, ya ni siquiera podemos hablar de un neofascismo, sino de un gobierno, en este caso dirigido por una mujer, fascista. Fascista en el sentido más estricto de la palabra. Herederos del partido fascista, de lo que luego fue el Partido Social Italiano, que lo formaron, entre otros, el yerno y la hija del propio Mussolini, y que mantuvo vigente el pensamiento del fascismo italiano. Un gobierno que hoy decía está representado por esta persona, la señora Meloni, pero que de alguna manera tiene sus antecedentes y descansa en la fuerza política impulsada por Silvio Berlusconi. Pareciera que Berlusconi se convirtió en un símbolo de la democracia en Europa y el mundo, y así ha sido tratado por buena parte de la prensa, y lamentablemente esto corresponde a una total falsedad. Berlusconi en realidad lo calificó así el célebre politólogo Bovero: es un caquistócrata. Y caquistócrata quiere decir exactamente aquello a lo que suena. Viene de caquistos, lo peor del gobierno. Y es que resume en sí mismo estas figuras que desde la época clásica griega, donde surgió realmente esta idea de la democracia, ¿no? Y también surgieron otras expresiones de gobierno, se llegó a calificar las derivaciones, digámoslo así, perversas o deformadas del gobierno. Y de la monarquía vino la tiranía, de la aristocracia, pues la demagogia, y de la aristocracia vino la oligarquía, y de la democracia o del gobierno del pueblo, pues vendría la demagogia. Tratado por diferentes autores, tanto griegos como después por los propios romanos. Y esta idea fue recogida, decíamos, por Bovero y expresada como materializada a través de la figura de Berlusconi. Y efectivamente, Berlusconi es un oligarca, o era un oligarca, acaba de morir, decíamos, que poseía una gran fortuna, era uno de los hombres más ricos del mundo, apenas por debajo de los 100 primeros, estaba ocupando un lugar entre el 108, 109, algo así. Un personaje que no solo era un hombre muy rico, sino que era dueño de los medios de comunicación, lo cual le permitía tener un gran poder político y obviamente un gran beneficio económico a través de este medio. Pero además, en este monopolio logró conquistar el poder político y se convirtió prácticamente en un tirano que realizaba una serie de acciones que violentaban la ley. Algunas propias de una picardía medieval, y que fue ridiculizado, pero eso minimizó mucho otro tipo de cosas, que porque si asistía a fiestas con prostitutas, o que si alguna de ellas era una menor de edad que se había hecho pasar por mayor de edad, y se perdió la perspectiva de lo que significaba este señor. Pero además era un gran demagogo. Utilizaba un lenguaje que hacía referencia al pueblo, y simplemente era en función de los intereses de la propia oligarquía representada por él. En ese sentido, era la conjunción de de las tres malas formas de gobierno para resumirse en la peor forma de gobierno que la representaba él. De tal manera que este personaje después ha sido reproducido por otros presidentes. En algún momento es el caso de Chile, con Piñera, o de alguna manera, no con ese énfasis, pero de alguna manera en el caso de Trump, en fin. Pero Berlusconi sí lograba sintetizar esta idea de la caquistocracia. Lamentablemente, decíamos, ahora se le ve como una figura prácticamente venerable por todo el mundo en términos
de su participación en la política. Un instrumento, por cierto, de la OTAN en su momento, que además era un cínico tal que utilizaba y hizo valer el apoyo que logró obtener en su momento de Gaddafi, al igual que el desvergonzado de Sarkozy en Francia, para luego voltearse contra él y colaborar en el magnicidio de que fue víctima por parte de la propia OTAN. Y bueno, la intervención en Afganistán, etcétera, en la que siempre estuvo pues supeditado a los intereses norteamericanos, pero sin dejar de ver por sus propias posiciones, sus propios intereses y, como decíamos, sembrar esa semilla que después se vino radicalizando con gobiernos muy antimigrantes, muy xenófobos y hasta finalizar con el actual gobierno de carácter fascista directamente con la señora Merkel. Berlusconi, pues, no es alguien por lo que el mundo debiera lamentarse por su partida, una partida por lo demás bastante tardía, por decirlo así, que simplemente vino a mostrar que al menos aquí todas estas barbaridades solamente encuentran cada vez un mayor reconocimiento y que nos muestran precisamente la crisis que vive la humanidad de falta de auténticos liderazgos. Quizá podríamos decir que en estos momentos solamente podríamos hablar de dos estadistas. El primero de ellos, el más relevante, independientemente de lo que se pueda pensar de él en términos políticos, será el presidente Putin de Rusia, y en segundo lugar, el presidente de China, Xi Jinping. Pero fuera de ellos, pues realmente lo que tenemos son líderes menores, algunos realmente ridículos, payasos. Han ocupado varios payasos la presidencia de muchos países. Lo vimos en Guatemala, lo vimos en otros lugares, y lamentablemente hoy un payaso está llevando al mundo a las puertas de una guerra nuclear. Me refiero al payaso Zelensky, que además es títere directamente de los Estados Unidos, pero que su actividad anterior a la presidencia de Ucrania era precisamente la de ser un payaso. Bueno, esta es la desgracia que vive la humanidad y que Berlusconi expresa también habiendo sido un gobernante caquistócrata en medio de este mundo. Buenas tardes, un gusto haber estado con ustedes. Señal Directa